debate que hoy nos trae aquí, ¿fue legítimo el bombardeo nuclear sobre Hiroshima y Nagasaki? El equipo de la Universidad Complutense de Madrid responde que sí fue legítimo porque era necesario. Aclaremos los términos sobre los que versa la pregunta de debate. En cuanto a la definición de legítimo, cabe decir que la filosofía contemporánea, y en concreto autores como Kant o Wittgenstein, reflejan que la legitimidad se puede ver desde una triple perspectiva. Una legitimidad moral que se identifica con la justificación ética, una legitimidad jurídica que supone la conformidad con las leyes y una legitimidad política que supone la contribución a la paz global. Defendemos que el bombardeo nuclear sobre Hiroshima y Nagasaki fue legítimo en base a los siguientes tres argumentos. En primer lugar, presentamos un argumento de carácter moral que responde a la legitimidad moral. El bombardeo nuclear era necesario para evitar un perjuicio mayor, dado que Japón no tenía la intención de rendirse. Demostrando estas dos cuestiones, el razonamiento es muy sencillo. Si Japón no estaba dispuesto a rendirse, al menos por métodos convencionales, era necesario utilizar un medio extraordinario que nos permitiera alcanzar el final de la guerra. Hecho que se identifica con la evasión del mal mayor. Cabe decir que la evasión del mal mayor es la máxima de la ética utilitarista, por lo que tratar de evitar el mal mayor supone una justificación ética de acuerdo con esta corriente. Vayamos ahora con cada elemento dentro de este argumento. En primer lugar, Japón no estaba dispuesto a rendirse, puesto que no aceptó la rendición diplomática que se le propuso en la conferencia de Potsdam. Cabe decir que la cultura japonesa, regida por principios como el bushido, considera la rendición como una auténtica deshonra, y es por ello que en 2600 años de historia Japón nunca se había rendido y durante la Segunda Guerra Mundial tampoco lo había hecho ninguna unidad militar. En segundo lugar, también cabe decir que existían operaciones estratégicas que demostraban la intención de Japón de seguir luchando, como puede ser la operación Ketsubo o la militarización de civiles de entre 16 y 70 años. Y la evidencia de que hubiese sido un perjuicio mucho mayor continuar con la guerra es que, de acuerdo con la tabla de la operación, de acuerdo con la estimación realizada por la Oficina de Servicios Estratégicos, que es el precedente de la CIA, se refleja que si se hubiera continuado la guerra por métodos convencionales se habrían producido 546.000 muertes frente a las 300.000 que efectivamente produjo el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, por lo que el mal que se causó con este bombardeo es mucho menor que el que se habría evitado de haber seguido la guerra con armas convencionales. En segundo lugar, presentamos un argumento de carácter jurídico. En caso de necesidad, el derecho de la época permitía el bombardeo si las necesidades de la guerra obligaban a recurrir a este, y esta necesidad ya ha quedado probada a través de nuestro argumento moral. Cabe decir que el artículo 23 del Convenio de la Haya de 1907, en concreto de su apartado G, habilita a los Estados a poder destruir o tomar propiedades enemigas en el caso de que las necesidades de la guerra lo exijan imperiosamente. Y esta necesidad, como ya se ha dicho, ha quedado probada, puesto que lo que se pretendía en realidad era evitar el mal mayor con la continuación de la guerra por medios convencionales. Y por último, presentamos un tercer argumento, un argumento político, a través del dilema de seguridad que rige las relaciones internacionales. La explicación es muy sencilla. Además de la propia capacidad destructiva de las bombas nucleares, estas presentan una enorme capacidad coactiva. El propio poder que manifestaron los estados al utilizar estas bombas ha causado que todo estado que se plantee entrar en una guerra o comenzarla sea consciente de los perjuicios que puede generar el utilizar esta clase de armas, lo que ha contribuido a no llegar a vivir conflictos de las dimensiones tan graves como los que se vivieron en la Segunda Guerra Mundial. Y es por todo ello que, con base en un argumento moral, un argumento jurídico y un argumento político, defendemos que sí fue legítimo el bombardeo sobre Hiroshima y Nagasaki, porque, como decía Kennedy, Estados Unidos debía poner fin a la guerra antes de que ésta pusiera fin a la humanidad. Muchas gracias. A todos los supervivientes les dijeron que tarde o temprano íbamos a morir. Crecí pensando que no iba a hacerme mayor. Mientras mis compañeros de colegio soñaban con ser empresarios y deportistas, yo solo soñaba con cumplir los 20. Nos quitaron nuestros sueños y nuestras esperanzas en la vida. Más tarde me enamoré de una chica, pero cuando sus padres se enteraron de que yo era un superviviente, se opusieron a la boda. Tenían miedo de que nuestros hijos naciesen con problemas. La bomba no nos ha dejado ser libres. Siempre nos ha perseguido. Siempre ha estado en nuestra mente. ¿Acaso no hubo alternativa para Eiji Nakanishi, sobreviviente de la bomba atómica de Hiroshima? Buenos días, mi nombre es Elías Stoppenmacher y junto con mis compañeros Natalia, Mónica y Álvaro, representando a la Universidad Francisco de Vitoria, ante la pregunta planteada si fueron o no legítimos los bombardeos sobre Hiroshima y Nagasaki, responderemos con un rotundo no. No por tres sólidas y claras razones. En primer lugar, no porque fue responsable. Fue responsable en dos aspectos, en corto y a largo plazo.
¿Sabían ustedes que la primera vez que se lanzó la bomba atómica y se vieron sus consecuencias, ya se pudo ver el poder destructivo que nunca había sido visto en la historia de la humanidad? Y aún así, las lanzaron sobre 2 ciudades, una de las cuales por cada militar había 4 civiles. En segundo lugar, no porque era irresponsabilidad a largo plazo. Y a largo plazo porque se conocían las consecuencias que tenía sobre la salud humana. Como ya se pudo ver en los experimentos de Marie Curie, que de hecho murió por los efectos de la radiación. Y por este mismo conocimiento vemos clara la irresponsabilidad de lanzar estas 2 bombas atómicas. En segundo lugar, no porque fue innecesario. Como relata Kido Koichi, consejero más cercano al emperador Hirohito, en sus memorias, la rendición de Japón ya había sido decidida por el alto mando japonés. Por lo tanto, con bombas tradicionales o con una invasión por tierra, ya se podría haber acabado con el imperio. Pero es que además, el imperio japonés estaba involucrado en varias guerras en Indochina, por lo tanto, solo 1/3 del ejército de tierra se encontraba en la isla. Pero es que, además, en la isla ya había un bloqueo por parte de los buques americanos y por parte de los aliados. Por tanto, era solo cuestión de tiempo que publicaran su rendición. Y en tercer y último lugar, porque fue desproporcional. Desde el equipo de la Universidad Francisco de Vitoria vemos 2 aspectos fundamentales para la desproporcionalidad. En primer lugar, por la frágil situación en la que se encontraba Japón. En marzo de ese mismo año, meses antes del bombardeo atómico sobre Hiroshima, 330 bombarderos americanos bombardearon con bombas incendiarias la ciudad de Tokio, en las que murieron 100.000 personas, la mitad de las que se consiguieron matar con las 2 bombas juntas. En segundo lugar, porque había otras vías por las que se podría haber conseguido la paz que buscaba Estados Unidos con las bombas atómicas, esta supuesta paz que buscaban. Como relata Jeffrey Shepard, doctorado de la Universidad de Harvard, en una entrevista para la revista Quartz, que más adelante mis compañeros explicarán y detallarán. Por estas 3 razones, porque era irresponsable, porque era innecesario y porque era desproporcionado, desde la Universidad Francisco de Vitoria vemos clara la innecesariedad de lanzar esas 2 bombas atómicas. Dejemos que los hijos de Iji Nakanishi puedan vivir en paz y poder soñar y tener sus esperanzas de vida, no condicionados por lo que le pasó a su padre. Condenemos lo que Estados Unidos hizo a Japón, pero no solo a Japón, y más importante, a los japoneses, personas que querían la paz tanto como nosotros. Y por estas 3 razones, en nuestras próximas refutaciones, vamos a ver claro por qué no fue legítimo los bombardeos sobre Hiroshima y Nagasaki. En nuestra primera refutación verán que vamos a explicar la responsabilidad y la innecesariedad. Y en tercer lugar, veremos que era desproporcionado. Así que, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Ainhoa López y en mi primer turno de refutación del equipo de la Universidad Complutense de Madrid empezaré en primer lugar por refutar los argumentos esgrimidos por el equipo de la Universidad Francisco de Vitoria hoy en este debate, para posteriormente recapitular la línea argumental y la tesis que desde la Universidad Complutense de Madrid defendemos categóricamente, y es esencialmente que fue legítimo porque fue necesario. En primer lugar, el equipo contrario nos ha comentado que fue ilegítimo. Nos dice, vamos a explicarles por qué, pero no nos han respondido a la pregunta de debate. Carecen de tesis, no han sabido decirnos por qué, nos han traído unos argumentos que no avalan nada, no avalan ninguna tesis. Pero bueno, avancemos con sus argumentos. Nos han traído 3 argumentos. Un argumento que decía que era por irresponsabilidad, tanto a corto como a largo plazo. Y el efecto a corto plazo es simplemente decirles que Estados Unidos analizó los efectos de la explosión en México, con lo cual la irresponsabilidad a corto plazo, cuando realmente sabían perfectamente cuáles iban a ser los efectos a corto plazo, no entendemos de dónde viene. Y además también decirles que nos han comentado el hecho de que es que Hiroshima y Nagasaki existía población civil. Bien, no solamente decirles que no solamente existía población civil, sino que en esos lugares existía la mayor centros salvamentísticos y bases militares de Japón, sino que encima a los civiles se les advirtió del ataque. Se les advirtió con estos panfletos de que iban a ser bombardeados y que por favor desalojaran esas ciudades. Con lo cual se intentó hacer todo lo posible para evitar masacrar a esos civiles, que en verdad se fue a atacar a los militares. Por otro lado, la irresponsabilidad a largo plazo, dicen, sabían los efectos de la radiación, pero no nos han demostrado que eso lo supieran, con lo cual no entendemos cómo pueden decir que lo supieran, porque nosotros lo que demostramos es que los efectos que comprobaron fueron los de la explosión.
Por lo tanto, no sabían cuáles eran los efectos de la radiación. Por otro lado, decían que Japón se iba a rendir y que existían otras vías. No entendemos cómo pueden sostener eso cuando nosotros aquí les vamos a demostrar con este mapa muy ilustrativo de un documento desclasificado de la CIA en el que se establece las unidades militares con unas cifras realmente escandalosas de cuáles eran los militares que estaban situados en todo Japón. Ahí tienen. Si eso es rendirse, señores, también decirles que Japón no plantea la rendición simplemente por un elemento cultural que se llama Bushido. Ellos no plantean la rendición porque para ellos es una deshonra. Ellos pretendían combatir hasta el final. O moría el último japonés o no se acababa la guerra. Por otro lado, decirles que nos han comentado que existían otras vías, pero no nos dicen cuáles. Y nosotros les decimos que Estados Unidos ya intentó otras vías diplomáticas. Intentó Potsdam y Japón no aceptó Potsdam. Y con los ataques convencionales que estaban suponiendo una ingente cantidad de muertes, tampoco estaba suponiendo la rendición de Japón. Por lo tanto, nosotros les decimos que las otras vías ya se intentaron, pero no llevaron a nada. Y por otro lado, un argumento de desproporcionalidad que nos traen. Nosotros no negamos la desproporcionalidad del elemento utilizado, sino que decimos que la desproporcionalidad era necesaria, como bien ha comentado mi compañera, porque otras vías no fueron fructíferas, con lo cual necesitábamos otro medio mucho más eficaz para poder conseguir el fin del conflicto. Ya he refutado todo lo que nos han traído por esa parte, ahora procedo a construir. En primer lugar, me gustaría comenzar un poquito por el final y construir el argumento político, ya que ha sido el último que ha expuesto mi compañera, y simplemente para remarcarlo con más hincapié. Vamos a ver, nosotros defendemos que el bombardeo fue necesario porque ha contribuido a la paz. Se llama el dilema de seguridad, y este término lo acuñó John Herr. Aquí lo tienen, y aquí está por Joseph Nye, aplicado a la ética nuclear, aplicado a este exacto tema que estamos defendiendo aquí. Y es que, además de la capacidad destructiva que tienen las bombas, tiene una enorme capacidad coactiva, que consiste esencialmente en neutralizar la insistencia de continuar con el conflicto, pero no solamente de Japón, sino de todo el mundo. Se necesitaba que fuera en Japón precisamente porque se habían levantado y no conseguían rendirse. Por tanto, ese es nuestro argumento político. Y luego decimos, el jurídico se basa en una necesidad que hemos probado por nuestro argumento moral. Era necesario para evitar un mal mayor centrado ¿en qué? En que Japón no iba a rendirse, como ya hemos demostrado con numerosas evidencias. Y además, el jurídico lo que dice es que, además de la habilitación expresa del Convenio de la Haya, el caso Lotus y la Corte Internacional de Justicia nos dicen que no se puede presumir ilegal el uso de un arma determinada si no existe norma que lo prohíba. Con lo cual, hasta incluso la Corte Internacional de Justicia considera que estaba habilitado y que estaba reforzado por tratados internacionales. Por tanto, señores, por un argumento moral, por un argumento jurídico y por un argumento político, nosotros defendemos que fue legítimo porque fue necesario y fue legítimo tanto moral como jurídica como políticamente, como nuestros términos. Muchas gracias. Buenos días, miembros del jurado, público presente y miembros del equipo contrario. Mi nombre es Álvaro Reyes y en este primer turno de refutación del equipo de la Francisco de Vitoria pasaré a recapitular un poco lo que nos ha venido diciendo el equipo contrario y sus argumentos, demostrando que no son acordes al fin de la pregunta, y posteriormente pasaré a empezar a estructurar nuestros argumentos y nuestra tesis, que sí la tenemos. En primer lugar, nos han hablado de un argumento moral. Nos han estado hablando de que Japón, tras la declaración de Potsdam, no se rinde, pero cabe destacar que la declaración de Potsdam no era una ofrenda de paz, era un ultimátum de guerra, de que si no se rendían iban a destruir inequívocamente el país. En segundo lugar, nos han estado hablando del mal mayor, pero no nos han mostrado ninguna evidencia que pruebe de facto que esas operaciones militares de las que nos han hablado después, al margen de cifras no muy concretas, iban a suponer la pronta rendición de Japón, por lo que nos han hablado después, el Bushido. Si no se iban a rendir por esas operaciones luego, nos han hablado de una militarización de la población, pero es que esa militarización fue totalmente obligada. O sea, no se alistaban por defender el país, se alistaban porque si no iban a ser ejecutados por alta traición. En segundo lugar, quiero empezar a hablarles de nuestro primer argumento. En nuestro primer argumento hablamos de la irresponsabilidad, porque fue irresponsable, y nuestra tesis es que fue innecesario, no fue legítimo,
Aquí podemos ver los efectos a corto plazo de esta bomba. Esta bomba lo que provocó en Alamogordo, la de plutonio, la que se lanzó en Nagasaki, fue un cráter de 330 metros de diámetro, 3 metros de profundidad, alcanzando temperaturas cercanas a los 7000 grados centígrados y una equivalencia destructiva de 19 toneladas de TNT. Quiero recordarles que la superficie solar alcanza una temperatura de unos 5000 grados para que puedan hacerse a la idea. Luego nos han estado hablando del marco jurídico en cuanto a las necesidades de la guerra, justifica el fin justifica los medios, pero esto se cae por completo cuando nos vamos al principio del argumento jurídico que implica la guerra, que es el jus ad bellum. El jus ad bellum explica que tiene que haber una causa justa, una autoridad, una recta intención, una probabilidad de éxito, una proporcionalidad, que obviamente no hubo, porque Estados Unidos se sabía superior, y así también lo sabían varios comandantes del alto mando que estaban en contra de entrar en la guerra, porque sabían que no podían ganar una guerra contra Estados Unidos. Y esto se puede evidenciar, ahora entiendo su pregunta, con distintos autores como Richard Overy, que es historiador británico, que dice: Japón estaba militarmente acabada y un bloqueo más destrucción urbana hubiesen provocado una rendición en agosto o septiembre. Por otra parte, Martin J. Sherwin, premio Pulitzer, historiador, dice: Japón se hubiese rendido de todos modos. Al tirar la bomba atómica, Estados Unidos lanzó un mensaje al mundo de que las armas nucleares eran legítimas en la guerra. ¿Su pregunta? Aparte de la regla general del jus ad bellum que usted nos propone, ¿cómo explica entonces que una regla específica y por tanto más aplicable habilite para este tipo de bombardeo en caso de necesidad? Es que les vamos a contestar ahora mismo con nuestra siguiente evidencia de que no había necesidad en ello. Como relata Schaeffer, que es un estadista estadounidense, doctorado de Harvard y profesor de la Universidad de Washington, aquí relata para la revista Quark cómo un lanzamiento en la bahía de Tokio hubiese supuesto el mismo impacto visual, la misma capacidad terrorífica que hubiesen visto y que vieron luego en sus ciudades con las bajas de civiles el alto mando japonés, hubiese supuesto ese mismo impacto visual y hubiese supuesto menos bajas, casi anulándolas. Y por tanto, dado que esta vía demostraba que había formas menos lesivas de provocar la rendición de Japón, su teoría del mal menor se cae y por tanto queda ilegitimado el lanzamiento nuclear en Hiroshima y Nagasaki. Muchas gracias. En primer lugar, decir que es natural que tener miedo y tener exagerar cuando se desconoce, y me ha sorprendido mucho el socio con el que empezaba el equipo contrario. Yo solo soñaba con cumplir los 20. Como acabo de decir, es muy común tener a exagerar. Un estudio realizado por Bertrand R. Jordan, científico especializado en medicina transnacional, de agosto de 2016, estaba harto de eso, estaba harto de que la gente tendiera a exagerar con los efectos de la radiación sin conocer, porque, seamos sinceros, aquí de esta sala, ¿cuántas personas conocemos sinceramente los efectos de la radiación y cómo funciona la radiación en sí? Hablando de átomos nucleares y del desorden nuclear de los electrones, poquitas personas. Y este científico estaba ya harto de esto y realizó un estudio precisamente sobre Hiroshima y Nagasaki, en el que, con datos, es decir, es un estudio publicado en la revista Genetics, es un estudio científico completamente con su abstract, materiales y métodos, en el que nos dice que sí que es cierto que que hubo más posibilidad de contraer, por ejemplo, cáncer, que se origina por las mutaciones en los genes, pero que, sin embargo, la esperanza de vida únicamente se redujo en un 1%, es decir, en un año. Es decir, esas personas vivieron un año menos de lo que esperaban algunas, porque la radiación no afecta de la misma manera a todas las personas. Y un ser, por mucho que pueda desarrollar una patología, es muy posible que también que no la desarrolle. Y bueno, terminando este tema que tira completamente su argumento de responsabilidad, porque si bien la explosión fue de unas magnitudes inmensas, que conecta también con su argumento de proporcionalidad, le estamos argumentando que esas dimensiones fueron necesarias porque evitaron un mal mayor, que dicen que no, porque
español, que se dividía en dos operaciones. Una operación que se llamaba Olympic en 1945 y otra que se llamaba Coronel, fechada para 1946. Por lo que la bomba nuclear no era la primera opción, se estudiaron otras vías. ¿Qué pasa? Estas vías, se concluyó que en estas vías morirían más personas, siendo exacto 546.000 personas, el dato que el equipo nos reclamaba en la refutación anterior, 546.000 personas frente a las 300.000 que murieron por la bomba nuclear. Sinceramente no considero que sean pocas 200 y pico mil personas, y teniendo en cuenta que le acabo de evidenciar con un estudio científico de agosto de 2016 que los efectos radiactivos se tienden a exagerar un montón y no son así, si lo vuelvo a sacar otra vez, de verdad que parece una locura, pero que es un artículo científico de Nature. ¿Afectó a la población? Claro que la afectó. ¿Murió mucha gente? Claro que murió por esa explosión. Estoy diciendo que murieron 300.000 personas, incluidos los heridos de la radiación. Estoy diciendo que las generaciones posteriores tuvieron un 40% de posibilidad más de contraer cáncer que una persona normal. Pero la esperanza de vida, sin embargo, se redujo un año. Es decir, ustedes me están hablando de cosas desmesuradas y yo estoy trayendo evidencias de que eso no fue así. En segundo lugar, nos dicen que no, porque no fue necesario, señores. Japón no se iba a rendir. Fue necesario para evitar un mal mayor. No se iban a rendir, como ya hemos evidenciado, con el mapa del ejército en el que se situaban soldados en diferentes islas. Eso demuestra que se iban a rendir, no, todo lo contrario, demuestra que estaban preparados a luchar. No hablo de que esos ciudadanos fueron militarizados obligadamente, pero es que no solo que los ciudadanos fueran militarizados, podemos decir que fueron obligados, no obligados, da igual. Tenemos la operación Ketsugo, en la que es una operación estratégica para defender el archipiélago. Es decir, estaban preparados para lo que venían, no se iban a rendir. Y tercero, no hablan de las proporcionalidades que ya hemos relacionado. Nuestro argumento político ha quedado sin tocar, por lo que supongo que el equipo contrario está de acuerdo con él. En la ética nuclear nos dice exactamente: 4 terceros se integran entre las superpotencias superiores del pan notable de la historia de ciencia moderna. Hay una buena razón para creer que las armas nucleares contribuyeron a la violencia que mantuvo los dirigentes alejados de la guerra a lo largo del último año. Por esto este argumento, uno moral, uno jurídico y político, nuestro equipo defiende totalmente que el lanzamiento de las dos bombas nucleares fue legítimo. Buenos días, mi nombre es Natalia Campos y voy a comenzar esta refutación haciendo referencia a cómo los propios argumentos del equipo contrario no casan con su definición de legitimidad para posteriormente pasar a construir mi línea argumental. Para empezar, han empezado hablándonos de su tercer argumento, el argumento político, donde nos hablaban de una capacidad coactiva o, lo que no nos han dicho, capacidad de ensañamiento y de venganza que tuvo Estados Unidos al matar a tantos millones de personas, y además de un posible dilema moral en el cual nos hablan de que se suponía que las diferentes conferencias de paz de Potsdam y tal ya habían demostrado que la vía diplomática estaba acabada. A lo que yo les digo, esta guerra era una guerra sentenciada, señores. En el momento del ataque, 2/3 del ejército japonés no se encontraban en Japón, de manera que la posibilidad de defensa era mínima. Pero es que además, si me quieren ustedes hablar de una estrategia militar, yo les digo, el 75% de la población de Hiroshima y Nagasaki era población civil. O sea, no era un objetivo militar. Ese criterio demuestra por sí solo que eso, vale. De manera que su legitimidad a nivel político ya queda fuera de debate, porque esta legitimidad, ya, como ya les hemos demostrado, en una guerra sentenciada, no viene a cuento. Para seguir, nos hablaban de su argumento moral, en el que nos decían el mal menor. Un mal menor donde nos ponían 547.000 muertos, posibles muertos que no nos han llegado a demostrar. Por ejemplo, con su evidencia de Danforth, a mí me parece muy bien la operación Danforth, pero en ningún momento nos han dicho que con la operación Danforth se iban a salvar más vidas que con la bomba nuclear, que de momento mató muchas más vidas que las posibles vidas que podría haber hecho por un ataque de tierra. Frente a los 300.000 muertos que mataron las bombas. Bueno, si 300.000 a ustedes les parece que es una cifra baja, pues a lo mejor, pero eso solo han contado las muertes
in situ, pero es que además hubo muertes y consecuencias a posteriori. Es que, como bien les ha dicho mi compañero en el exordio, hay gente que todavía hoy en día sufre las consecuencias de esta radiación. Y, perdónenme ustedes, pero nuestro primer argumento, el argumento de responsabilidad, casa perfectamente con esto. ¿Por qué? Porque se conocían las consecuencias a corto plazo, como por ejemplo las de Nuevo México, que ya se sabía el poder destructivo. Esto precisamente demuestra una irresponsabilidad de tomar la decisión. Pero es que además las consecuencias a largo plazo también se conocían, porque lo que no nos ha querido decir el equipo contrario hoy aquí es que Marie Curie en 1903 muere a causa de la radiación y le ponen un ataúd de capa de plomo. O sea, si las consecuencias de la radiación no se conocían, es que sí se conocían. Es que esa radiación ya era patente, ya se sabía que modificaba y malformaba el ADN de las personas. Entonces, demuestra claramente que nuestro primer argumento es perfectamente válido. Vale, y por último, bueno, y a todo esto también queda tirado su criterio moral, porque no es moral acabar con el 75% de civiles de una ciudad y tampoco es moral no pensar en las posibles consecuencias a largo plazo y ponernos una alternativa en la que realmente no nos demuestran por qué es mejor esa alternativa que la que nosotros estamos planteando. Bien, y por último, acorde con su argumento legal, nos hablaban que para que tenga legitimidad legal tiene que ser acorde a la ley vigente. Y yo les digo, ¿cómo va a haber una ley vigente sobre algo que en ese momento no existía? O sea, es decir, la bomba nuclear, no había legislación sobre la bomba nuclear, de manera que no existe ese criterio legal. Pero es que además yo les digo, no todo lo legal es legítimo, porque señores, la esclavitud era legal, pero eso no la hace legítima. En caso de que dijéramos que tirar una bomba nuclear fuera legal, pues eso no de por sí y no de per se lo legitima. De manera que su criterio legal también queda. Es más, haciendo referencia... Bueno, se lo he dicho. Vale, y ahora procedo a construir mi línea argumental. Mi compañero Álvaro en su primera refutación ya les ha explicado el argumento irresponsable. Además, yo retomo el argumento innecesario. Era innecesario por la decisión de rendición, que como demuestra Kido Koichi en sus memorias, que era el consejero del emperador, en el libro Japan Decision to Surrender, evidencia perfectamente que Japón tenía la intención de rendirse, ¿no? Y también retomando nuestro argumento de desproporcionado, ya les he hablado que se lo iba medio contando, pero haciendo un resumen, resulta que tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, la situación de Japón y segundo, las dos alternativas. Es decir, la situación de Japón. La noche del 9 al 10 de marzo, Estados Unidos bombardea Tokio, acabando con más de 100.000 personas. Además, la posibilidad de defensa que no tenían, porque 2/3 del ejército no se encontraban en las islas Niponas en ese momento. Y es que, además, la guerra estaba sentenciada, la situación de Japón vista. Y segundo, las otras alternativas. Les hemos presentado una alternativa perfecta para el caso, es decir, tirar la bomba en la bahía hubiera causado muchas menos muertes, legitimando de esta manera, legitimando de esta manera el bombardeo. Digo, si me llamas aquí, muchas gracias. Buenos días, me llamo Mónica Bonilla y me corresponde a mí concluir este debate de hoy. En primer lugar, quiero nombrar a todos los argumentos del equipo en contra, a favor, y cómo los hemos ido refutando. Primero han usado un argumento moral, usando la evidencia de que en Potsdam se había pedido la rendición, a lo que nosotros les hemos contestado que Potsdam era una ultimátum, no era una negociación de paz. En segundo lugar, han dicho que era jurídica, por una cuestión jurídica, como no se estaba legislado, se podría usar, y que, o de que si fuese legal es legítimo. A lo que nosotros hemos respondido que la esclavitud era legal, pero eso no lo legitimaba en ningún momento. Y en tercer lugar, han usado un argumento político, que se necesitaba conseguir una rendición, a lo que nosotros hemos propuesto una solución mejor que bajaba al número mínimo el número de muertes con la bahía de Tokio, lanzar la bomba en un sitio despoblado para así demostrar la magnitud y la importancia que tenía esa bomba y las capacidades que tenía y no causar ninguno o casi ningún muerto gracias a ello. Y luego a reconstruir nuestra línea argumental, que primero hemos dicho que era irresponsable, porque no se sabía que los efectos de radiación iban a ser muy peligrosos.
para las personas. Y además se sabía que esa bomba llegaba a una temperatura más alta que el del mismo Sol. Por lo tanto, ¿para qué vas a usar una bomba tan potente cuando hay otras vías? Porque la guerra también estaba sentenciada. Luego hemos dicho que era innecesario, por lo que ha dicho Kyokochi, consejero más cercano del emperador, que decía que se iban a rendir, solo era cuestión de tiempo. Además estaba todo el bloqueo económico de Japón, que hacía que realmente no tenían posibilidades de defensa. Y no se iban a poder seguir con la batalla mucho más. Que en septiembre-octubre ya se habrá acabado la guerra, como han dicho muy bien todos mis compañeros. Y luego, por último, que había una desproporcionalidad enorme, porque en las ciudades donde se lanzó la bomba había un 75% de civiles. Eso no legitima una bomba y no legitima el hecho de que sea una estrategia militar. Y además, como ya hemos dicho, las bombas tradicionales que se usaban hasta el momento eran perfectamente capaces de acabar con esa guerra, como hemos visto en Tokio, donde murieron 100.000 personas en una noche. Por lo tanto, porque era irresponsable, innecesario y desproporcionado, consideramos que no eran legítimos las bombas atómicas. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Miguel Iglesias y me corresponde el turno de refutación de la Universidad Complutense de Madrid. El turno de conclusión de la Universidad Complutense de Madrid. Vamos a analizar el debate y les voy a probar por qué la Universidad Complutense de Madrid se ha llevado este debate a su terreno. Primero, el equipo contrario no nos ha evidenciado en ningún momento nada. Ellos afirmaban y afirmaban y afirmaban sin traer ninguna evidencia. Segundo, la segunda refutadora del equipo de la Universidad Francisco de Vitoria considera que salvar la vida de 246.000 personas es inmoral, como ha afirmado en su segunda refutación. Entrando a los argumentos del equipo contrario. El equipo contrario afirma que fue irresponsable a corto plazo y a largo plazo. Irresponsabilidad, ¿hasta qué punto? Porque a corto plazo hubo menos muertes que en las operaciones que estaban planeadas, que les ha demostrado mi compañera María. Y a largo plazo, mi compañera María también les ha demostrado que los efectos no fueron tales, que simplemente hubo miedo. Después, ustedes dicen que fue innecesario. Y es que la reducción ya estaba hecha, que no era necesario lanzar estas bombas nucleares. Nosotros les traíamos tanto la cultura del Bushido como la operación que ya estaba en marcha, que ya estaba planeada para tanto noviembre como enero de 1945 y 1946, en los que demostramos que habría muerto más gente, que habían muerto 546.000 personas frente a las 300.000, contando heridos y afectados por la radiación que murieron en Hiroshima y Nagasaki. Después ustedes nos tenían un argumento de desproporcionalidad, y es que decían que Japón estaba en una situación muy frágil, una situación tan frágil que no nos la han evidenciado. Después, pasando a nuestra línea, traíamos un argumento moral, un argumento jurídico y un argumento político. En el argumento moral, nosotros decíamos que era necesario para evitar un mal mayor. El mal mayor de estas operaciones que hemos traído, que les han traído tanto mi compañera Ainhoa como mi compañera María, en el que, con la cultura del Bushido, la rendición para los japoneses es una deshonra, con lo cual no se iban a rendir por ningún método tradicional. Y les traíamos también el informe de la CIA que probaba que las muertes americanas iban a ser mucho mayores, las muertes en general iban a ser mucho mayores de seguir con la guerra que estaba siguiendo a tirar las bombas nucleares. Segundo, traemos un argumento jurídico, y es que se permite expresamente el bombardeo de ciudades, la destrucción de ciudades en caso de necesidad. El artículo 23, apartado G de la Convención de La Haya de 1907. Esto está positivizado. Esto es antes, esto está permitido. Y tercero, traemos un argumento político en el que hablamos del tema de seguridad, por lo que la simple carga armamentística y el simple lanzamiento de las bombas nucleares ha contribuido en gran parte, como les ha demostrado mi compañera Ainhoa, a la paz que hemos tenido durante tantos años, ya que, como también les decía mi compañera Ainhoa, desde la Segunda Guerra Mundial no se ha dado ningún conflicto como el que había entonces. Muchas gracias.